día de hoy. Vamos a comenzar con, le puse como título Mi estilo de vida, porque vamos a ver varias cosas en los siguientes versículos hasta donde Dios nos permita llegar, ¿verdad? Pero mi estilo de vida, y lo primero que vamos a ver es que debemos cuidarnos de las filosofías. Debemos cuidar nuestro corazón de las filosofías. Eso es lo primero. Dentro de nuestro estilo de vida es parte, y creo que nosotros entendemos que nuestro estilo de vida y las filosofías tienen que ver tanto con cómo el ser humano se ve a sí mismo. Pero vamos a estudiar cómo en ese tiempo el autor dice en Hebreos 13:9, no se dejen llevar por ninguna, diga conmigo, ninguna clase de enseñanzas extrañas, digan extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Cuando dice aquí ninguna clase de enseñanzas extrañas, me llama la atención porque está hablando del judaísmo. Pero cuando dice la palabra extraña, no es la palabra que nosotros, pues algo que no conoces. No, está hablando de las cosas que son ajenas a la verdad. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando vemos algo extraño, pues no lo había visto, no lo conocía. Pero en este caso la palabra extraña significa ajeno a la verdad. ¿Qué significa? Exacto, algo que está lejos de la verdad. Eso es lo que está hablando, que no nos dejemos llevar. Debo de cuidarme, debo de guardarme en mi estilo de vida de las filosofías que están ajenas a la verdad, ajenas a lo que Dios me dice, que son extrañas o lejos de la verdad. Y aquí, haciendo una exégesis, está hablando de las comidas, las viandas, y está diciendo que debemos de quitar la mirada de las distinciones judaicas entre las comidas limpias y las comidas que eran inmundas. Y de eso está hablando. Ahora, para el judío eso no era extraño. Ya es para que nos despertemos. Eso es algo extraño, ¿verdad? Pero dice, debemos de quitar la mirada. Ahora, para un judío se sabían de memoria los alimentos o los animales que eran puros e impuros. Entonces, cuando él dice, háganse a un lado de esas filosofías extrañas, está diciendo eso ya no es la verdad. O sea, la ley de hacer y no hacer, de comer y no comer, eso quedó abolido. Hemos dicho que la ley moral de cómo debe de ser nuestro estilo de vida, eso quedó todavía vigente. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso en Él no hay mancha ni sombra de variación, en Él no hay pecado. Entonces ellos está diciendo, por favor, ya no vean, porque algunos judaizantes ascéticos le agregaban en los tiempos del cristianismo el rechazo a ciertas carnes y el uso de otras cosas. Entonces el escritor de los Hebreos, este predicador, les está diciendo, por favor, no hagan caso de ese tipo de enseñanzas. Son extrañas, son ajenas a la verdad. Implica la idea del autor de los Hebreos que confronta estas filosofías de origen judío concernientes a la observancia de rituales. Diga conmigo, rituales. Esos rituales quedan abolidos con Cristo. Los rituales de matar un macho cabrío, de matar, de cortarle
yugular a un buey, a un toro, como ofrenda, a una vaca, como ofrenda a Dios. Eso quedó abolido, porque la única ofrenda ahora, la única sangre que habla mejor que la de Abel, que ya no pide justicia, sino que pide redención, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya Él está diciendo, ya no quiero que observen los rituales, las fiestas expiatorias, diga fiestas expiatorias, y digan leyes que separaban lo inmundo de lo limpio. Ok, ya Él está diciendo, no quiero que vean eso. Y esto lo vemos no solamente en el libro de Hebreos, que ahorita estamos viendo, Hebreos 13, 9, sino que también lo vemos en Primera de Corintios 8:8, si fueran tan amables. Primera de Corintios 8:8 dice, pero lo que comemos no nos acerca más a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer ciertos alimentos. O sea, mi relación con Dios no va a ser mejor y tampoco va a ser peor por causa de lo que como. Lo que va a venir un problema es en nuestro peso, quizá en nuestra salud física, pero eso no tiene nada que ver en nuestra relación con Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Primera de Corintios 6:13, por favor, dice así: los alimentos son para el estómago, y el estómago fue creado para triturar los alimentos y para descomponerlos y tomar de ellos lo necesario. Eso es todo, no hay ciencia. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Tanto los alimentos serán destruidos como también el estómago, tarde que temprano. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debes de usarlo para la actividad sexual inmoral. Y el Señor es para el cuerpo. Entonces aquí nos dice que la comida y el estómago es algo que va a ser destruido de todas maneras. Entonces lo que está diciendo el predicador de Hebreos sostiene lo que Corintios está hablando. Esto también lo vamos a ver en Romanos 14:17, y dice así: porque el reino de Dios no consiste, no es cuestión de comidas o bebidas. No, o sea, el que comas o bebas no te hace más espiritual o menos espiritual, sino el reino de Dios consiste en ¿qué? Justicia, paz y alegría o gozo en el Espíritu Santo. Entonces creo que la palabra de Dios dice que el testimonio de dos o más es verdadero. Entonces lo que está diciendo Hebreos acerca de que no es por alimentos, no es por rituales, no, eso nada aprovecha a quienes comen o no comen. Vámonos a Hechos 21:21, por favor. Ya estamos viendo más testimonio y dice: ahora bien, ¿han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles, y les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres? Ahora, ellos estaban observando la ley con escrupulosidad. ¿Sí entendemos lo que es ser escrupuloso? Pero esa escrupulosidad era una escrupulosidad religiosa. Y por eso Dios, o sea, nuestro servicio a Dios, nuestro culto a Dios no consiste en esas observancias legalistas, sino en un corazón puro. Y aquí lo vemos, Hebreos 13:9. Vamos a regresar a Hebreos 13:9. Ya entendimos la última parte del versículo. Vamos a verlo de en medio. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Ya sabemos lo que es extraña, ajena a la verdad. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Entonces ya hablamos de los alimentos, ya hablamos que los alimentos tienen un lugar, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero ambos serán destruidos tarde que temprano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo segundo, o el siguiente punto, si fueran tan amables ponerlo,
en la pantalla es que necesitamos fortalecer nuestro corazón. Ese es mi estilo de vida, es que yo me cuido de las filosofías. Ahora, la filosofía de las comidas y bebidas era en ese tiempo lo de más auge. ¿Qué filosofía podría estar en este momento que está ajena a la verdad? Sí, todo lo que es la filosofía o el pensamiento LGBTQR y todo hasta la Z, ¿no? Hay tantas maneras en que el enemigo está destruyendo a nuestra juventud, pero también está destruyendo con filosofías extrañas la iglesia, donde le dicen a las ovejas: ve y búscate una iglesia donde se predique lo que tú deseas escuchar, lo que tú quieres escuchar. Entonces, personas con filosofía LGBT, y pues este mes se dice que es del orgullo, ¿qué hacen estas personas? No, yo soy cristiano, entonces voy a buscar una iglesia donde no prediquen que tener relaciones con la misma persona o con el mismo sexo o con un animal o con un muerto o con un niño no es pecado. Voy a buscar una iglesia conforme a mi filosofía. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos de predicar la verdad. Y la verdad, ahora sí que la verdad, siendo redundante, las iglesias que hablan la verdad como la enseña la palabra, algunas de esas iglesias no van a ser muy concurridas, porque las personas tienen deseos de escuchar lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan. Entonces, mi estilo de vida es hacer a un lado las filosofías ajenas a la verdad. Y lo segundo que tengo que hacer es fortalecer mi corazón. Y aquí en este versículo nos dice cómo vamos a fortalecer el corazón. No buscando que me digan lo que quiero escuchar acerca del pecado que yo practico. Y que me digan: no te preocupes, Dios es amor, vengan todos, vengan los casados con las personas del mismo sexo en esta iglesia, los recibimos. Y no estoy diciendo que no los recibamos, lo que estoy diciendo es que no podemos apapachar el pecado y diluir la verdad del evangelio tan solo por no ofender a ciertas personas. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces necesitamos, y por eso nos estamos levantando en este nuevo nivel de crecimiento. Los que ya terminaron todos los niveles anteriores, no se vale llegar a ese nivel nomás así. Los que ya terminaron todos los niveles anteriores pueden empezar a ver lo que es el quebranto sexual, porque necesitamos ser una iglesia que esté dispuesta y que esté capacitada para abrazar a aquellas personas que verdaderamente desean cambiar su vida y que han estado en quebranto sexual. Nosotros no los rechazamos. Lo que no vamos a permitir es que se diluya la verdad del evangelio con tal de no ofender a cierto sector de aquellos que se dicen cristianos y practican lo que la palabra del Señor dice que no debemos de hacer. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, que es lo que acabamos de leer. Entonces, ¿cómo fortalezco mi corazón? Repetimos Hebreos 13:9, aquí me dice cómo. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido. ¿Y cómo va a ser fortalecido? Ahí dice cómo. Por la gracia. Y no por lo que como, ni por cosas rutinarias. Mire, estaba escuchando una canción donde en esa canción el rapero está hablando de un predicador, que el predicador decía en su mensaje que Dios le había revelado que el uso del pantalón para la mujer era pecado. Y este rapero está diciendo, da a entender, no tiene nada que ver de cómo podemos nosotros, y luego me vine en pantalón, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser? Si aún el rey David, decía ahí mismo en la canción, ¿verdad? El rey David, que usaba una túnica, ellos usaban vestido largo, si pudiéramos decirlo así. Era una túnica larga. Dice que las mujeres vieron todo del rey David porque él danzaba y daba vueltas y su vestido se le levantaba.
Entonces, por eso es que Mical, la esposa de David, lo miró desde la ventana y lo menospreció en su corazón, porque ella no estaba viendo lo que el corazón de David, que estaba danzando, remolineando, alabando a Dios porque lo amaba, porque estaba agradecido, porque el arca del pacto regresaba a donde pertenecía. Él estaba enamorado de Dios y ella menospreció en su corazón al rey, y dice la Biblia que ella nunca tuvo hijos. Entonces aquí dice que nuestra vida no va a ser fortalecida por si te usas pantalón o no, por si comes o no ciertos alimentos, por si tomas o no, sino que la Biblia enseña: no te emborraches. La Biblia está llena de vino y lo toma como un símbolo del Espíritu Santo, porque dice: no te embriagues con vino, embriágate con el Espíritu Santo. Quiere decir que recibas el Espíritu Santo de tal manera que tus sentidos físicos, tus sentidos espirituales, tus sentimientos, tus emociones sean invadidos de tal forma por el Espíritu Santo que Él te controle y no seas tú quien controle tu propio cuerpo. Ay, sí, qué emoción, ¿verdad? Gracias por los que se emocionan conmigo. Fortalece tu corazón por la gracia. ¿Y se acuerdan cuando hablamos del favor de Dios, de cómo tenemos que buscar el favor de Dios? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento la palabra favor venía de varias raíces que por ahí hablamos al empezar a hablar de la gracia y del favor? Porque en el Nuevo Testamento la palabra favor se traduce gracia. Entonces, tu corazón tiene que estar fortalecido buscando la gracia o el favor de Dios. Acuérdese que el favor de Dios puede ser adquirido, aumentado sobre ti. Cuando obedecemos, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a nuestras autoridades, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¡wow! Aumentamos la gracia y el favor de Dios en nuestra vida, y así es como se fortalece el corazón. ¿Sí queda claro? Amén. Entonces, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca que se haga de esta manera, y si yo me persino no sé cuántas veces, y si le hago un altar aquí a este héroe, a esta heroína, o a esta persona ficticia de tal leyenda, entonces yo me voy a ganar el favor de estos dioses, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Como que el ser humano siempre está buscando recetas. Dime cómo salgo de esto. Ah, no, pues pones de cabeza a fulanito y barres por abajo bien tu cama y pones un vaso de agua y compras esta astilla de la cruz de Cristo y compras esta agua bendita y te lo pasas 20 veces. Y eso es lo que está diciendo. El autor nos dice que no debemos de poner nuestra mirada en las acciones religiosas, sino que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia, buscando el favor de Dios. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Él es bueno. Y nos explica más adelante cómo es que vamos a seguir con este estilo de vida. Entonces, lo primero es que necesitamos cuidarnos de las filosofías huecas o extrañas o aquellas que se alejan de la verdad. Necesitamos fortalecer nuestro corazón. ¿Cómo? A través de la gracia. Y nuestro siguiente punto es que yo vivo mi estilo de vida sabiendo el sacrificio de Jesús es suficiente. Saber que el sacrificio de Jesús es suficiente. No necesito más. No necesito de comidas, de viandas, de vestidos, de pantalones, de ir a la villa, de ir de rodillas, de no comer en ciertas ocasiones. A menos que Dios te diga que necesitas hacer un ayuno, entonces hazlo. Si Dios nos mandara a hacer ayuno congregacional, entonces tenemos que hacerlo.
Pero eso no le hace manita de puerco a Dios, porque a veces decimos, voy a ayunar para que Dios haga esto. Y la verdad es que nos han enseñado, desafortunadamente, predicadores muy famosos, predicadoras muy famosas nos han enseñado que casi Dios está a mi servicio. Y que porque puedo repetir la palabra de memoria, entonces Dios tiene que hacer lo que yo quiero y lo que yo mando. Y no es así, mis hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con amor paternal, con un amor que nosotros no entendemos, Dios siempre ha tratado de revelarse y de relacionarse a nosotros y de hacernos saber que nosotros no sabemos de nuestra vida. No fuimos creados para ser autómatas, autónomos, independientes, anárquicos, sino que fuimos creados para depender de Él y de su amistad. Y siempre de la A a la Z de Génesis, Apocalipsis nos dice que Él sabe mejor lo que es bueno para nosotros que nosotros mismos. Por lo tanto, el ayuno y la oración no es para que Él haga lo que yo quiero, sino para que mi corazón se alinee, se ajuste a la voluntad divina y hacer lo que Él quiere que yo haga. Porque hay promesas entonces cuando yo hago la voluntad de Dios. Y esas promesas me dicen que si yo hago su voluntad y mi corazón es agradable a Él, aún a mis enemigos estarán en paz conmigo cuando yo estoy en paz con Él. Aleluya, sí, Señor. Entonces, gracias Dios. Entonces necesitamos saber que el sacrificio de Jesús es suficiente. Y por esto lo podemos ver en Hebreos 13, siguiendo los versículos que nos tocan estudiar de Hebreos 13:10. Dice, nosotros, está hablando de los creyentes, los cristianos, tenemos un altar, ahorita vamos a ver cuál es ese altar, del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. En el tabernáculo había otro altar, el altar de bronce, el altar del holocausto. Ahorita eso lo vimos en su tiempo, pero dice, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales hasta el lugar santísimo como sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Pero los cuerpos de esos animales no los comía, no los podía tocar ningún sacerdote, porque se quemaban fuera del campamento, ya que lo que se enseña es que los padres de familia, los padres y los jefes de tribu ponían sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, del palomino, según su estado económico, si podían un toro, una vaca roja, ¿se acuerdan que hablamos de eso, verdad? Se ponían las manos del líder de la casa y se ponían a confesar los pecados de la familia. Entonces ese era el sustituto, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ese animalito tomaba el lugar como sustituto. Ahora tenemos a nuestro único sustituto, que es nuestro Señor Jesucristo, cuyo sacrificio y ofrecimiento voluntario por nosotros, por nuestro pecado, es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Entonces dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. ¿Por qué está diciendo esto en el versículo 10? Si lo vuelven a poner para que nos quede claro, estamos estudiando verso a verso y no quiero que haya dudas, quiero que nos quede claro. Entonces dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Vamos a quedarnos ahí. Ok. Los que ofician en el tabernáculo son los sacerdotes. Y en ese tiempo ya los sacrificios de animales estaban quedando obsoletos. Y por eso en otros versículos que ya estudiamos, el autor dice, lo que está a punto de ser obsoleto, lo que ya se está acabando, que era esa ley, ley de acciones, de hacer esto, hacer aquello, y que tomar
la sangre y que ponerlo en el cuerno del altar del sacrificio, y después entraban al lugar santo, después de estar en el atrio, al lugar santo, y después pasaban hasta el lugar santísimo y tomaban de la sangre de la expiación que tenía que ver con el perdón de pecados y la rociaban sobre el propiciatorio del arca del pacto. En fin, tenían que hacer cosas escrupulosamente y religiosamente para no ser muertos en el lugar santísimo. ¿Sí me estás comprendiendo? ¿Estamos hasta aquí? Entonces dice, el altar de nosotros. ¿Cuál es el altar de nosotros? Los creyentes. Está haciendo alusión a la cruz del Calvario. En ese altar mi Jesús fue lastimado, herido. Ya su carne había sido por los latigazos, había sido desgarrada de los músculos. La Biblia, como nos enseña, 40 azotes menos 1, 39 azotes hacía que la persona quedara como una piltrafa humana. Se le veían los músculos, se veía la sangre como cubría todo su cuerpo. Ese es el altar. Entonces está diciendo, te apegas al altar del tabernáculo donde tú vas a expiar tu pecado. ¿Y sabes qué significa expiación? Cubrir tu pecado. Sin embargo, o estás en este altar del tabernáculo o en el altar que es la cruz, que es suficiente. El sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar tu pecado. Ya no necesitas cubrir tu pecado, expiarlo con un palomino, con un macho cabrío, con un toro, sino que ahora con la sangre de Jesús tú y yo podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia para encontrar en Dios el auxilio, el pronto socorro a nuestra crisis, a nuestro dolor, a lo que estamos viviendo. Entonces está diciendo, los que están en el tabernáculo o están en ese altar o en el altar de la cruz de Cristo. No puedes estar en ambos. ¿Ya nos está quedando claro? Nos va a quedar más claro más adelante. Ahora, el altar, dijimos, es la cruz de Cristo, donde fue ofrecido su cuerpo. Pero ¿se acuerdan que un día antes se estaba haciendo la Santa Cena? La mesa del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, este vino representa mi sangre y este pan representa mi cuerpo? Entonces nosotros los creyentes, cada vez que recordamos la muerte de Cristo y su pronta venida a través de la Santa Cena, que bueno, para nosotros es el santo desayuno, porque sería santo almuerzo porque es después de mediodía, ¿verdad? Pero es nuestro pan y vino, o el jugo de la uva, el jugo de la vid. Ese es otro altar. O tú estás en el tabernáculo donde tienes que matar a un animalito, o estás en el altar de la Santa Cena recordando la sangre y la carne ofrecida en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre, a favor de ti, a favor de mí y de todos aquellos que hemos creído que Jesús es nuestro suficiente Salvador. Y bueno, ahí nos lleva, si me ponen por favor Gálatas 5:2. Gálatas 5:2 nos dice algo, escuchen bien. Yo, Pablo, les digo, Pablo, el fariseo de fariseos, el judío de judíos, el mero mero, yo les digo que si se hacen circuncidar, o sea, si hacen la ley de acción, no la ley moral, sino las acciones de la ley, entonces Cristo no les servirá de nada. Qué impresionante. Él les estaba diciendo, ¿por qué quieren judaizar a los romanos? ¿Por qué quieren judaizar a los gentiles? ¿Por qué quieren judaizar a los mexicanos? Porque si empiezan a hacer todo lo que la ley exige, con una cosa que ustedes no hagan bien, ya quedaron fuera. Ya quedaron, porque no sé si te ha pasado que conoces personas que se apegan tanto a la ley, hacen unas cosas y otras no.
Entonces ya no pueden. Si se quieren salvar por la ley, pues ya la regaron. Porque Cristo es mayor que la Torá. Cristo es mayor que la ley. Y Pablo dice, yo Pablo, ándele, para que no sepas que me fueron a decir y que fue mi mamá. No, yo Pablo les digo. Yo que conozco la ley, porque en ella fui enseñado, les digo que si ustedes siguen la ley y se circuncidan, entonces Cristo no les sirve para nada. Eso es impresionante. En el día de la expiación por los pecados, el pueblo entero no podía comer de la carne sacrificada, sino que tenía que ser quemada fuera del campamento. Lo que está diciendo es que estos mismos sacerdotes no pueden comer, hablando espiritualmente, de la carne sacrificada en la cruz de nuestro Salvador, porque necesitan la fe, la gracia y no la observancia de los ritos acerca de lo que se puede o no comer en el Antiguo Testamento. Creo que ya nos quedó claro. Los creyentes tenemos un solo sacrificio y ese es Jesús. Él quitó nuestro pecado, muy diferente a la sangre de los toros. Cubrían la maldad, pero el corazón quedaba igual de malvado, de grosero, lleno de ilegitimidad, lleno de rechazo, lleno de abandono. No se cambiaba nada. Lo más que podíamos sentir es lástima por el pobre toro, pero nuestro corazón no cambiaba. Se supone que Dios había mandado eso para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos ver la fealdad del pecado, la consecuencia del pecado, y que eso cambiara nuestro corazón a través de nuestra conciencia. Pero no era suficiente. A diferencia del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, los creyentes, los cristianos, recibimos nuestro sustento de Cristo de manera simbólica a través de la fe, y cada vez que recordamos el pan y el vino, su sangre, su carne entregada por nosotros, suficiente para que cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos seamos encontrados con Él en las nubes. Al final, al sonar de la final trompeta, aleluya. Esto es por la fe. Vámonos a Juan 6:41. Van a ser varios versículos, los voy a leer. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Jesús, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo que yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre aprende de Él, y aprende de Él, todo viene a mí. Todo aquel que aprende del Padre viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré en ese altar, la cruz, para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No es por fe. Ellos no lo entendían. Ellos estaban llenos de ley, estaban llenos de normas, de estatutos, de leyes. Ellos no podían entender que lo que Jesús estaba hablando era algo espiritual. ¿Cómo comemos de ese pan y de ese vino? A través de la fe. Él es el pan.
es cuando ponemos nuestra fe en Él. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? En el 51 y 52. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente. Pues ha de haber dicho, este quiere que seamos, ¿cómo se llaman los que se comen entre sí? Caníbales. Ajá. Siguiente, versículo 53. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Uy, pues esto los puso más grueso, ¿no? Han de haber estado todos locos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Ok, entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo habla de que Él es el pan que bajó del cielo. ¿Cómo comemos de este pan, hermanos? Por fe. ¿Cómo nos hacemos parte del cuerpo de Cristo? Cuando entramos a una iglesia, cuando somos parte de una iglesia. Y más adelante vamos a vernos, no creo que me dé tiempo de verlo hoy, pero más adelante el apóstol, el escritor de esta carta dice, por favor, sométanse a sus pastores. Y lo hace como una rogativa, háganlo por favor. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro estilo de vida. Cuando nosotros somos parte de una iglesia, de un redil local, tú no puedes tener como pastor a Dante Gebel, perdóname, pero él no va a orar por ti, él no te va a ministrar, él no va a llegar a tu casa cuando estés en crisis, él no va a dejar de ver a su familia para orar por ti. Una persona que es parte de una iglesia local, ese pastor de tu iglesia, él dará cuentas a Dios de lo que te enseña. Eso lo vamos a ver más tarde. De lo que te aconseja. Dice el versículo 12. Por eso también Jesús, para santificarnos mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Lo siguiente que quiero hablar es que cuando dice aquí que Él sufrió fuera de la puerta de la ciudad, hay muchas cosas que cuando leo la palabra en el Antiguo Testamento yo no comprendía. Una de ellas es que cuando a Miriam, ¿se acuerdan cuando Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés y dijeron, pues no solamente Dios puede usar a Moisés, también me puede usar a mí y a Aarón? Es más, Aarón es el que hablaba con Faraón, realmente Moisés no, porque él era tartamudo. Entonces, si Dios puede usar a Moisés, también a nosotros. ¿Se acuerdan cuando murmuraron? ¿Y qué le pasó a Miriam o María? Le dio lepra. ¿Y a dónde la pusieron? Afuera del campamento. Cada vez que se habla fuera del campamento en el Antiguo Testamento, está hablando de algo que es menospreciado, que no es parte del cuerpo, que no tiene un sentido de pertenencia, que está lleno de ilegitimidad porque no pertenece a nada. Y aquí nuestro Señor hasta en eso tomó nuestro lugar de ilegitimidad, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido fuera de lugar, que no pertenecemos, que no tenemos una familia, que nuestra familia no es la que debería de ser, que nuestra familia no nos amó, que nuestro padre no nos recibió, que nuestra madre trató de abortarnos, o nos sentimos simplemente fuera de lugar, que no tenemos una familia? Y dice aquí en el versículo 12 que por eso Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Me estás comprendiendo? El siguiente punto que debo de saber en mi estilo de vida es que yo debo de saber que ya no soy despreciado. Ya no estoy fuera de la ciudad, ya no estoy fuera del tabernáculo. Hoy soy parte de una familia. Saber que ya no soy despreciado.
Jesús tomó mi lugar al morir fuera de la ciudad. Lo sacaron fuera porque era lo más vil, era lo más menospreciado, y por eso cuando se quemaba, una vez que se hacía el holocausto, tenían que sacar el cuerpo muerto del animal fuera del campamento, porque ese animal había sido el sustituto del pecado, y como era algo menospreciable y vil, tenía que ser quemado fuera del campamento. Jesús tomó mi lugar porque fuera de la puerta de Jerusalén o fuera del tabernáculo de reunión se consideraba una desgracia entre los judíos, porque quería decir que ellos estaban separados de la comunidad. Y lo que más quiere hacer el enemigo, ¿sí o no, mis hermanos?, es sacarte de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Algo no nos gusta? Mejor me voy. No me gustó cómo hicieron esto, no me gustó cómo predicaron, no me gustó cómo cantaron, no me gustó cómo me dijeron, no me gustó cómo me disciplinaron, no me gustó, me voy. Es lo primero que viene a nuestra vida. ¿Qué nos hace creer que donde Dios nos puso podemos darle la espalda? Mire, llegó aquí una mujer hace algunos meses diciéndome: Dios me dijo que me quedara en esta iglesia. Y apenas hace unas semanas me dijo: Dios me dijo que ya me fuera. Y yo dije: qué rápido cambia Dios de opinión. No, nada más lo pensé. Yo no se lo dije a ella, porque yo no voy o sea, una persona que no se somete a la autoridad pastoral, porque es precisamente cuando le dijimos: espérate, esto no, así no, entonces dijo: ya Dios me dijo que me vaya. Y no solo eso, me manda y me manda mensajes, me mandaba y me mandaba mensajes. Le dije: hermana, no tengo tiempo de oír sus mensajes, discúlpeme, no es necesario que me mande esto. Y me contesta: yo soy una atalaya de Dios y no me voy a callar. Yo dije: yo no te estoy callando, dije dentro de mí, pero mejor la bloqueé. Qué chido, ¿no? Que eso de bloquear. O sea, qué padre, ojalá así fuera en la vida real, ¿no? Que vas en el mercado y ya bloqueaste a alguien, ¿no? Vas en el mercado y como está bloqueado, pues ni lo ves, ¿no? Qué chido sería eso. Está bloqueada esa persona, no pasa nada. Si me lo encuentro en el metro, está bloqueado, ¿no? Hermanos, ella se autonombró atalaya. ¿Quién le dijo a ella y qué autoridad hay detrás de ella de que va a ser una atalaya y hacia esta iglesia? O hacia las iglesias, porque no me dijo que era sobre esta iglesia, no me lo dijo, nada más dijo que era una atalaya. Entonces dije: híjole, yo creo que ni sabe lo que es eso, no lo entiende, porque una persona que está en autoridad vive bajo autoridad. Yo tengo una autoridad, yo vivo y tengo que moverme bajo esa autoridad. ¿Sí nos estamos comprendiendo? Entonces, al decir que se separa de la comunidad, es algo terrible, porque no tienes un sentido de pertenencia. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, que te vayas de la iglesia. Hebreos 11:26 dice lo siguiente: consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Está hablando de Moisés, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En las aflicciones de ahorita? ¿O en que Dios tiene un plan por lo cual me tiene en este lugar, en esta congregación? Hebreos 13:13 dice el siguiente versículo: por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento. ¿Qué está diciendo el autor? Vivamos el vituperio de Cristo. Él fue rechazado, Él fue lastimado. No creas que por ser cristiano a ti te van a abrazar y te van a dar de besos. Te van a criticar y hasta van a decir: újule, y eso que eres cristiana, y eso que eres cristiano. Újule, mira nada más lo que hizo, lo que dijo, cómo habló. Mira, a mí no me gusta cómo se hace esto, cómo se hace aquello. No es de gustar, hermano. Cuando un hombre le da de comer a su animalito, y lo digo porque nuestra Joy se nos estaba muriendo, y nos dijo la doctora: no puede comer, la veterinaria, no puede comer más que esto. Ella quiere otras cosas. Si yo le diera lo que ella quiere, ella se hubiera muerto.
Pero la veterinaria sabe mejor y nosotros tenemos que llevar a cabo lo que la veterinaria sabe mejor para extenderle la vida a ese animalito. Tú no puedes estar buscando una congregación para ver si hacen lo que yo quiero, si el pastor se deja manipular por lo que yo digo, porque digo que soy esto. No, mi hermano. Usted está donde debe de estar, en la iglesia donde debe de estar. Y yo sé que me están escuchando personas que no son de Muros de Salvación, y te lo digo a ti también. Si tú estás en una iglesia, ese pastor que Dios escogió para ti es lo que tú necesitas, no lo que quieres, sino lo que necesitas. Y ese pastor te está dando la información, te está dando el alimento espiritual y aún la disciplina que necesitas. Si te quedas sin disciplina, dice el capítulo anterior, entonces te conviertes en un hijo ilegítimo. Y Dios no quiere que seas un hijo ilegítimo, quiere que seas su hijo legítimo. Por eso naciste en la familia en que naciste. No, pastora, pero usted no sabe, mi papá era Osama Bin Laden, mi mamá era fulana, malvada, era una prostituta, no importa. Dios te metió en esa familia porque era la familia que necesitaba tu alma, que necesitaba tu espíritu, y ahí el Señor te puso. En esencia, lo que el autor está diciendo es que tenemos que salir del judaísmo. Esto es impresionante. A mí me ha abierto los ojos, porque hay personas que me han tratado de judaizar a mí. No, pastor, es que usted tiene que saber que si usted cumple con la ley, usted va a estar mejor, y entonces esto. No, pero es que Jesús es suficiente. Sí, no estamos diciendo que Jesús no lo sea, pero tiene que hacer también esto y esto, y guardar el Shabbat, y hacer esto y guardarle que la luna, y las fiestas expiatorias, y la fiesta de las enramadas, y la fiesta de los panes sin levadura, y hay un montón de fiestas. Mira, si eres judío, hazlas, por favor. Es como decirte, no, que a mí me quites el 16 de septiembre. ¿Ya me estás comprendiendo? O sea, por lo tanto, salgamos, versículo 13, Hebreos 13:13, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Versículo 14, por favor. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera, esa ciudad eterna, la Jerusalén celestial. Entonces, el siguiente punto que por favor, es saber mi estilo de vida, es saber dónde está mi hogar. ¿Ok? Entonces debo de cuidar, si me ponen desde el 1, por favor. En mi estilo de vida, yo debo de cuidarme de filosofías. Siguiente. Fortalecer mi corazón. ¿Cómo? Con la gracia y el favor de Dios. Siguiente. Saber que el sacrificio de Jesús es suficiente. No necesito otro sacrificio. Siguiente. Saber que ya no soy despreciado. Jesús murió fuera del campamento, fuera de la ciudad. Yo también me he sentido fuera, excluida, lastimada, herida, rechazada. ¿Cómo te has sentido tú? Seguramente también así te has sentido. Has sido traicionado, has sido traicionada, has sido en tu confianza. Gente la más cercana a ti te ha lastimado, te ha herido, ha abusado de tu confianza, ha abusado de tu corazón, te ha lastimado. Y eso te ha hecho sentir que no perteneces a nada ni a nadie. Pues Jesús tomó tu lugar. Por eso murió fuera de la puerta. Digo, de la puerta de la ciudad. Y lo siguiente, saber que mi hogar está en el cielo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo debo de saber? Porque aquí dice Hebreos 11:10, por favor. Mi hogar permanente, estamos hablando de nuestro hogar permanente. Dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 16, ahí está hablando de Abraham. Hebreos 11:16 dice, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó esa ciudad. Vámonos a Hebreos 12:22.
Por el contrario, ustedes no se acercaron a ese monte, ¿se acuerdan el monte Sinaí? Sino que se acercaron al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles que viven en esa ciudad y a una asamblea gozosa. Versículo 28, por favor, de Hebreos 12, 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, nosotros recibimos ese reino. Seamos como agradecidos, eso es lo que tenemos que hacer, vivir agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Ya hemos visto entonces esto de la adoración. Ahora, ¿cómo? Ahorita lo vamos a ver ya con este último punto. Mi estilo de vida es saber cómo debo vivir. Y eso me lo dice la palabra, saber cómo debo vivir. Y lo primero que vamos a que aquí me dice en Hebreos, cómo debo vivir, vámonos a Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que dar? Acabamos de hablar de adoración, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, lo primero que debo de saber cómo vivir es alabando a Dios. Ese es mi punto, mi inciso A, ¿no? ¿Cómo debo vivir? Es alabando a Dios. ¿Cómo? Fruto de labios que confiesan su nombre. Fíjate, ¿se acuerdan del sacrificio del tabernáculo? Lo más que me podía hacer en mi corazón es decir, pobrecito, tardó en morir. Pobrecito, mira, nada más, hasta las patitas le hicieron así, ¿no? Lo más que podía hacer mi corazón, pero mi corazón no cambiaba. Lo que me está diciendo en cómo debo vivir alabando a Dios es que cuando yo estoy en crisis, cuando el diablo me dice vete de la iglesia, cuando el diablo me dice cámbiate de ciudad, cuando el diablo me dice ya olvídate, únete en yugo desigual, total, ya no hay cristianos varones, ya todos se fueron a otras iglesias. Mira, ya, total, avienta todo por la borda y date la buena vida, porque vida solo hay una. Cuando vengan esas crisis, cuando venga ese dolor, cuando te sientas sola, cuando te sientas solo, cuando sientas que nadie te entiende, cuando sientas que no perteneces a nada, da un sacrificio de alabanza, de labios que confiesan el nombre del Señor. Eso es lo que te está diciendo el autor de Hebreos y lo que hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Estás en crisis, alaba a Dios, porque ese sacrificio cambiará tu corazón. El otro sacrificio no cambiaba tu corazón, el otro sacrificio te dejaba igual, pero este sacrificio de alabar a Dios, este sacrificio cambiará cómo ves las cosas, cambiará cómo ves la vida, y dejarás de decir cambia a mi marido, cambia a mi mujer, cambia a mis hijos, y dirás Señor, cámbiame a mí, necesito que me cambies a mí, no quiero que hagas lo que yo quiero, quiero yo hacer lo que tú quieres. Oh, aleluya. Eso es un sacrificio de alabanza. Este sacrificio ya no es externo con un animalito. Este sacrificio que Dios me pide es que a pesar de las circunstancias y de las crisis, el sacrificio de alabanza me cambiará de adentro hacia afuera. No tengo ganas de alabarte por lo que estoy viviendo, Dios. Lo que estoy viviendo me duele, lo que estoy viviendo no me gusta, pero te voy a alabar. Y ese sacrificio de mis labios que confiesen tu nombre a pesar de mi dolor, dejaré de confesar mi dolor, dejaré de confesar lo que no me gusta, dejaré de confesar lo que quiero hacer y empezaré a hacer tu voluntad. Entonces, al confesar tu nombre, tú cambiarás mi vida. Romanos 12, 1 y 2 nos recuerda lo mismo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, dice Pablo, que cada uno de ustedes en adoración espiritual, que dice, ofrece su cuerpo. Ya no lo ofreces al pecado sexual, ya no lo ofreces al alcohol, a las drogas, sino ofreces tu cuerpo como sacrificio vivo, apartado y agradable a Dios. Versículo 2, no conformándote a este siglo, no te amoldes al mundo actual, sino
que eres transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente, de tus pensamientos. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este es el sacrificio que le agrada al Señor. Y lo segundo, mi inciso B, de cómo debo saber vivir. Uno, dando el sacrificio correcto, que es la alabanza a Dios. Y B, haciendo el bien. Se dice tan fácil, como que Dios no es tan rebuscado, no es sencillo. A veces mistificamos nuestro encuentro con Dios y decimos, no, hoy fui a la iglesia y sí sentí ñáñaras por todo el cuerpo. Entonces sí, como lo sentí, Dios se manifestó. Y a veces queremos esta sensación externa, cuando Dios es tan simple. Y te dice, ¿quieres que yo te dirija? ¿Quieres que yo sea quien bendiga tu vida, tu cuerpo, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu sanidad física, tu sanidad emocional, tu sanidad psicológica, tus recuerdos? Alábame. En medio de tu dolor, de tu crisis, de tu ansiedad, de las crisis de preocupación, de las crisis de ansiedad, alábame y haz el bien. Y eso lo dice Hebreos 13:16, con lo que estoy, voy perfilándome a terminar, haciendo el bien. No se olviden de hacer el bien. Y nos dice cómo podemos hacer el bien. Compartir con otros lo poco, lo mucho, lo suficiente, lo que tienen, punto. Porque este es otro sacrificio que Dios recibe. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Sí queda claro, mis hermanos? Esos son los sacrificios. Alabar a Dios y hacer el bien. ¿Cómo? Compartiendo. Pero es que nada más tengo 2, comparte 1. Es que nada más tengo 1, pártelo por la mitad. Es que nada más tengo la mitad y hay 3, compártelo en 3. Comparte lo que tienes. Ese sacrificio es lo que Dios agrada. Y termino para dejarles solamente este versículo 17 que dice, Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes. Pareciera que esto también es un sacrificio, ¿verdad? Dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Hermanos, esto es parte de nuestro estilo de vida y esto es parte de la predicación del próximo miércoles. Estaremos hablando acerca del pastorado. No es fácil, es un mensaje difícil de dar por un pastor. Quisiera yo invitar a alguien para que mejor esa persona les hable de esto, pero no le saco, tengo que hablar de eso porque estamos hablando verso a verso de Hebreos y estaremos desmenuzando este versículo. Amén. Pongámonos en pie. Y ese es el último punto, no sé si lo pusieron, que es vivir en sujeción. Ese es parte de mi estilo de vida. Vamos a decirlos desde el principio, el punto número 1, y así se van. Cuidarme de filosofías extrañas, ajenas a la verdad. Siguiente. Fortalecer mi corazón con la gracia y el favor de Dios. Siguiente. Saber que el sacrificio de Jesús es suficiente, no la religiosidad. Saber que ya no soy despreciado. Saber dónde está mi hogar. Saber cómo debo vivir, con 2 puntos, ¿verdad? Alabando a Dios y haciendo el bien. Y por último, vivir en sujeción. Saber que debo vivir en sujeción a las autoridades delegadas de parte de Dios. Vamos a orar. Hirimashaya hatiri kasotarabakataya. Hirimashaya hialolokora basati katara. Espíritu Santo de Dios, este libro de Hebreos nos ha bendecido tanto que sentimos
que hemos comido tanto, 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 nos has hablado, nos has dado carne, nos has dado viandas, nos has dado leche, nos has dado a comer la bebida espiritual, la carne, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos ahora parte de un cuerpo. Ahora entendemos por qué el enemigo trata siempre de sacarnos de la iglesia. Que veamos cosas que no pueden, que sentimos que no pueden cambiarse o que nos molestan. Y decimos, mejor me voy, cuando es en eso donde tú estás entrenando nuestro espíritu, entrenando nuestro corazón, cambiando nuestra manera de pensar, haciéndonos pacientes unos con otros, soportándonos en amor unos a otros. Oh Señor, perdónanos todas las veces que hemos dicho renuncio, porque también quizá yo como pastor o los pastores que me estén escuchando en esta emisión de este mensaje, Señor, quizá hay pastores que también han querido renunciar y decir, no sirvo como pastor, no sirvo como diácono, no sirvo como anciano, no sirvo como servidor de extramuros, no sirvo como maestro de niños, no sirvo. Y están a punto de tirar la toalla. Padre Santo, ayúdanos, cámbianos, transfórmanos y ayúdanos a ser una iglesia que sabe cuál es el estilo de vida que tú nos estás enseñando a través del libro de Hebreos capítulo 13. Gracias, porque es a través de cuidar lo que entra a mi mente, a través de la música, de lo que escucho, del humanismo, del ateísmo, del naturalismo, de todas las filosofías que se mueven. Ayúdanos a que nuestro estilo de vida sea cuidar celosamente la sana doctrina. Ayúdanos también a fortalecer nuestro corazón buscando tu favor y no filosofías de religiosidades, de legalismos que solo nos apartan unos de otros y nos hacen criticarnos unos a otros. Señor, enséñanos que el sacrificio de Jesús es suficiente y que si oramos, ayunamos, que si te servimos y pagamos un precio por hacerlo, no es para ganarnos un mejor lugar en tu corazón o para que nos ames más o para tener algo especial. El sacrificio de Jesús es suficiente y ciertamente las obras nos enseñan que son piedras preciosas que se añaden a nuestra corona, pero no nos hacen más salvos, no nos hacen más santos y no nos hacen mejores delante de ti, porque tú has dicho que delante de ti no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre. Nos amas por igual y nos usas por igual. El sacrificio de Jesús es suficiente para ser usados. Y también, Señor, te damos gracias porque aunque otros nos despreciaron, aunque quizá nuestra propia familia nos despreció, nos traicionó, nos lastimó, tú tomaste nuestro lugar fuera de la ciudad y nos dices, salgan de esas filosofías, salgan del judaísmo, salgan de todas esas filosofías extrañas ajenas a la verdad. Hoy, Padre, levanta tu mano, iglesia, y dile, te doy gracias por mi hogar permanente, que no es en esta tierra, no es este cuerpo que uso para adorarte, es una ciudad eterna, la Jerusalén celestial. Gracias, porque mientras llego a ese hogar permanente me enseñas cómo vivir en esta tierra, alabándote y haciendo el bien. En lo que llegamos a nuestro cielo, al lugar celestial, a la Jerusalén celestial, nos dices cómo vivir en esta tierra, alabándote, adorándote y haciendo el bien.
Dios, de tus crisis, aquello que tú estás viviendo hoy que no te parece, que te ha quitado la paz, quizá algo que sucedió hace años y que todavía te duele, que lo recuerdas y el corazón te sangra por el dolor que te ocasiona su recuerdo. Dile: Señor, aquí está, y confieso tu nombre, que tú eres mayor que este dolor que siento. Tú eres mayor que lo que viví en el pasado, lo que estoy viviendo en el presente. Mi vida te alaba, mi corazón te adora. Te adoro, Señor, con una actitud reverente, sirviéndote con amor, adorándote con pasión y alabándote, confesando tu nombre. Enséñame a hacer lo correcto, lo que es bueno, vivir haciendo el bien, aún a las personas que me hayan hecho mal. Si me das la oportunidad, Señor, enséñame a hacer el bien, aún a la persona que me haya hecho daño. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque cada una de estas características que hoy hemos visto de la vida cristiana es nuestro estilo de vida. Gracias, gracias. En tu nombre precioso. Amén.